queríamos volver a retomar este espacio a pesar de las dificultades que todos tenemos, que todos estamos sufriendo, pero que nos parece importante retomar el diálogo con ustedes. Estamos en esta ocasión Santiago Machuca, Richard González, Luis Ávila y quien les habla, Angélica Porras. Si bien es cierto, la pandemia del coronavirus ha tomado al mundo por sorpresa y también en el caso ecuatoriano ha sido de esta manera, en los últimos días han surgido una serie de discusiones en torno a la forma en que el gobierno y el Estado ecuatoriano han asumido sus responsabilidades respecto de la enfermedad. Entonces, nosotros quisiéramos comentar con ustedes algunos elementos de lo que ha venido pasando justamente en el caso ecuatoriano. La primera cuestión que queríamos plantearla para discutirla aquí con las personas que nos acompañan es justamente si es que la actuación del gobierno ha sido adecuada, tomando en cuenta que la ex ministra de Salud, recuerdan ustedes, la doctora Damuño, presentó una carta de renuncia a su cargo, señalando que no se habían hecho los pasos para entregar la transferencia de dinero necesaria para combatir la enfermedad. Entonces, se presentó una acción de incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional que aprobaba el estado de excepción. Entonces, en ese marco quisiéramos plantear justamente el debate y quisiera empezar preguntándoles a quienes estamos aquí en esta reunión, ¿en qué consiste esta acción de incumplimiento que se presentó ante la Corte Constitucional? ¿Cuáles fueron las razones de esta demanda? ¿Cuáles son los fundamentos de esta demanda y cuál es el objetivo de esta demanda? Entonces, no sé, quisiera saber si pudiéramos empezar con Santiago, que nos cuentes un poco de qué se trata esta acción de incumplimiento. Buenas tardes, amigos, a la distancia un abrazo y a nuestros escuchas por Hoja de Ruta Radio. Angélica y compañeros, la demanda de acción de incumplimiento se presentó en virtud de la facultad que nosotros tenemos establecida en el artículo 162 al 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice claramente que toda sentencia y dictamen constitucional es de obligatorio cumplimiento. ¿Esto qué supone? Que en virtud de estas sentencias se establece que hay ciertos obligados a cumplir lo que los jueces constitucionales dispusieron para la protección de los derechos. Es decir, en un dictamen, como es el dictamen de estado de excepción, en el que se avaló la constitucionalidad, se avaló o se estableció que la Corte Constitucional estableció una serie de lineamientos que debían ser cumplidos por la función ejecutiva. Es decir, dentro de un estado de excepción, la Corte, como garante del cumplimiento de la Constitución, estableció que la función ejecutiva debe cumplir una serie de aspectos. Entre esos, la asignación de recursos extraordinarios para que se pueda cumplir las medidas que se van a adoptar en virtud de la crisis sanitaria. Por ejemplo, movilización del personal sanitario, movilización de Fuerzas Armadas, protección de los derechos de grupos de atención prioritaria, libre acceso de las personas ecuatorianas y residentes permanentes en el Ecuador a nuestras fronteras. Todo eso tiene que cumplir y para que se pueda cumplir se tienen que asignar recursos extraordinarios de conformidad con el decreto, con el artículo 12 del decreto 1017. Eso no se está cumpliendo. Entonces, en virtud de eso, y facultados conforme dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, presentamos una garantía jurisdiccional en donde señalamos que el dictamen de la Corte Constitucional no se está cumpliendo por parte de la función ejecutiva. Eso es lo que pedimos, es decir, en pocas palabras, pedimos que la Corte Constitucional haga cumplir su propio dictamen. En este sentido, lo que estamos solicitando es que la Corte exija que la función ejecutiva cumpla con lo determinado en el dictamen de constitucionalidad del estado de excepción. Eso es lo que se está pidiendo. Una acción
e incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Garantía jurisdiccional que no se debe confundir con otra garantía, como erróneamente aquí han tratado de confundir pseudoanalistas en materia jurídica. Y yo quisiera, para comprensión de las personas que nos están escuchando, que no todos tienen esta cercanía con el derecho, que Luis, no sé si nos puedas diferenciar entre lo que es un dictamen de constitucionalidad del que nos ha hablado Santiago. Este es el dictamen que hace la Corte para decir si el decreto de estado de excepción dictado por el presidente es constitucional o no. Entonces, que nos hagas una distinción entre este dictamen y entre el estado de excepción. O sea, ¿qué es esto del estado de excepción? ¿Qué es lo que plantea el estado de excepción frente al coronavirus? ¿Y qué es este dictamen de constitucionalidad del que nos ha hablado Santiago? Ajá. De acuerdo. Hola, queridos amigos, qué bueno verles a los tiempos. Bueno, la primera cosa que yo quisiera decir es que una cosa que debe comprender el ciudadano, y algunos juristas también que han tenido unas críticas creo que sin fundamento, es de que todo acto del poder público debe tener control. Es la primera gran idea que hay que decir, ¿no? Bueno, no solamente del poder político, sino también en algunos casos, una de las cosas que planteó la Constitución del 2008, es que en algunos casos también los actos de los particulares tengan control constitucional. Ya, esa es la primera gran idea que hay que entender. Es decir, el ciudadano debe entender, y los políticos y algunos juristas del país, más allá de las diferencias ideológicas o doctrinales, la primera idea es que todo acto del poder político debe tener control. Es una cosa que, por ejemplo, en lo que se comentaba ayer en las redes respecto de estas declaraciones bochornosas del presidente de la Corte Constitucional, no se terminan de entender. Es decir, él, según está pensando en su contestación, es bastante vergonzosa, él piensa que los actos del Poder Ejecutivo están exentos de control, en un estado de excepción. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, la primera gran idea que hay que entender y que hay que explicar a la gente es que todo acto debe tener control constitucional. ¿Por qué? Porque es necesario para proteger los derechos de las personas. Ahora voy a la segunda idea, que es lo que planteaba Angélica. La segunda idea es que los estados de excepción, como dice su nombre, son estados donde ciertos derechos, digamos, son suspendidos o son limitados, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un terremoto, porque hay una catástrofe general, porque hay algún problema de seguridad pública general, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en octubre, o lo que ha pasado ahora, o en algunos casos, son emergencias, son hechos que no son regulares. Entonces, ante esa posibilidad, se da cierta licencia al poder público para que limite los derechos. Pero, ojo, ¿no? Esa limitación no significa anular derechos. Por esa razón, la Corte... tampoco significa falta de control. Exactamente. Entonces, la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución, dice Kelsen, el guardián de la Constitución, ¿sí? Para que lo entiendan nuestros radioescuchas, tiene la obligación de controlar todos estos actos para que se ciñan a los derechos y no afecte a las personas. Pero tampoco el estado de excepción está exento de control. Es una cosa que hay que discutir con el doctor Salgado, con nuestro querido amigo Rafael Ollarte y otros compañeros, que ellos creen que en un estado de excepción es casi como que si fuera una especie de cheque en blanco, ¿no? Entonces cualquier cosa se puede pasar allí, y yo creo que eso no es verdad. Bueno, esas son las dos primeras ideas que quería explicar, digamos, a los ciudadanos. Ahora, como el dictamen de la Corte, que decía Angélica, no es una sentencia, sino que es una especie de documento de la Corte para poder establecer que el dictamen es constitucional. ¿Ah? Es el primer momento. Es decir, la Corte hace 2 semanas dijo, vean, el estado de excepción cumple los requerimientos, digamos, mínimos, y por tal razón es constitucional. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que la Corte pierde el poder de controlar que ese dictamen se aplique, y es justamente lo que estamos pidiendo. Porque pasaron no solamente la renuncia de Andramuño, sino además en varios espacios de medios de comunicación, redes sociales, muchas personas, particularmente médicos, enfermeros, gente de la fuerza pública, estaban acusando de que no tenían los implementos necesarios para poder atender la crisis. Y no solamente es una cuestión de protegerles a ellos, que también es importante como seres humanos, sino porque además ellos son principales actores en esta crisis sanitaria. Y eso podría, por ejemplo, si no se dan los recursos necesarios para estas personas, podría afectar de manera terrible la salud de las demás personas, la población en general, ¿ya? Entonces,
Otro hecho que también ocurrió allí y que nos llevó a esta acción de incumplimiento es que al mismo tiempo el Estado ecuatoriano en pasada cumple un pago digamos, para cumplir los requerimientos de la deuda externa, ¿ya? Un pago que estaba planificado hace varios meses, o sea, no tiene nada de emergente, ¿ya? Hace varios meses, de manera periódica, se ha ido pagando, y lo que se le pedía al Estado ecuatoriano era de que por lo menos ahora que estábamos en esta emergencia, dejaran de pagar, ¿ya? Porque en realidad lo que está detrás de esto es favorecer a algunos tenedores de bonos, algunos lastimosamente ecuatorianos, no sabemos quiénes son, pero sin embargo esa era la idea. Se pidió como medida cautelar en esta acción y por supuesto en el primer auto, donde se aceptó el trámite, se nos negó también las medidas cautelares. Bueno, esa es más o menos la idea general que quería mencionar para que nuestros radioescuchas pues entren en el debate. Richard, quisiera preguntarte qué es lo que ha pasado en esta acción. O sea, ya se presentó a la Corte, además, ¿cómo se logró presentar si la Corte está cerrada? Entonces, ¿cómo se presentó? ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué ha pasado con esta respuesta que hizo el presidente de la Corte Constitucional, etcétera? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Buenas tardes, gracias, Angélica. Yo quisiera primero recalcar qué es lo que exigimos, qué se exige como incumplimiento, qué queremos que la Corte haga cumplir. La Corte expidió su dictamen de constitucionalidad y entre otros puntos, varios, puso el punto G, que implica lo siguiente, dice, ante los altos índices de contagio del virus causante de esta calamidad, esta Corte recuerda que toda movilización de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas deben realizarse cumpliendo con los parámetros sanitarios dispuestos por las autoridades competentes, que procuren proteger el derecho a la salud de sus agentes. Idénticas consideraciones deberán observarse para los desplazamientos del personal de salud que se deba trasladar para atender esta pandemia. Y esto es lo que nosotros solicitamos el cumplimiento. Ahora, la Corte debe verificar, digamos, qué medios ha dispuesto el presidente de la República para cumplir con su orden. Como tú dijiste, había muchas quejas respecto de que los servidores de la salud no tenían las condiciones adecuadas. Nosotros propusimos, evidentemente, porque ahora las cortes están, digamos, sin atención, propusimos la demanda vía correo electrónico a la dirección electrónica de todos los jueces de la Corte y la secretaria general de la Corte. Recibimos efectivamente un sorteo que nos indicaba que esta acción fue, digamos, asignada a la jueza Daniela Salazar, que es vicepresidenta de la Corte. Y en un primer auto, el Pleno de la Corte, como bien dijo Luis, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada porque le correspondía al Pleno conocer eso. Y resolvió también devolver el expediente para que lo siga tramitando la jueza sustanciadora. Ella dispuso como primer auto que se notifique al presidente de la República, pero no le dio ningún plazo para que conteste la demanda. Por ello nosotros, acto seguido, solicitamos que se le dé un término perentorio para que el presidente justifique los argumentos nuestros o contradiga los argumentos nuestros. Y como punto 2, que se oficie a algunas instituciones como el Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud para que el primero indique cuánto se ha asignado para el sector salud presupuestariamente y el segundo indique cómo está llevando adelante la emergencia y dé un informe a la Corte de lo que está sucediendo. Y un tercer punto, solicitando que se revoque la decisión de rechazar las medidas cautelares solicitadas y que, como todo el mundo sabemos, el presidente dispuso el pago del capital de los bonos Global 2020, más no de los intereses. Hasta ahí te puedo hacer un primer comentario sobre lo que ha sucedido. Bueno, entonces yo quisiera que comentáramos o que comentásemos del siguiente tiempo, si cabe, la siguiente fase, que es justamente que una vez que se presentó ese escrito al que hace referencia Richard, hubo una carta, más bien un correo electrónico dirigido a la Dirección de Acción Jurídica Popular por el presidente de la Corte Constitucional. Una carta un correo electrónico que además de descomedido, que no me parece que es el punto central, sino que tiene varios elementos que ponen en cuestión
la forma como se está llevando adelante el proceso. Entonces, una primera cuestión tiene que ver con adelantar criterio, otra cuestión tiene que ver con comunicarse, no por los medios que corresponde a una corte, que es el medio procesal, sino aparte, por fuera de los medios procesales. Entonces, quisiera plantearte, Santiago, que nos cuentes un poco qué pasó con esta carta, con este correo electrónico, más bien dicho, y qué supone eso para el proceso también. Bueno, recapitulando lo que más o menos ya han ido analizando ustedes. Presentamos la demanda de acción de incumplimiento, fue sorteada, recayó en competencia para la sustanciación de la doctora Daniela Salazar. La doctora Daniela Salazar pone un primer auto en conocimiento del Pleno y el Pleno decide, entre otras cosas, abocar en conocimiento también, y el Pleno decide darle la categoría de prioridad. ¿Por qué? Por la urgencia. La jueza omite el auto consiguiente de aboco de conocimiento y pide a la función ejecutiva elabore una serie de dictámenes sobre el cumplimiento en la asignación de recursos. Ya la jueza constitucional sustanciadora le está diciendo, a ver, función ejecutiva, están diciendo que usted ha incumplido una decisión de nosotros. Infórmeme cómo está la asignación de recursos para el cumplimiento de la crisis. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, señora jueza, dele la agilidad, revoque las medidas cautelares y presentamos una comunicación a todos los jueces para que se le incorporen el proceso, es decir, siguiendo la formalidad del proceso constitucional. Oh sorpresa, recibimos una carta en donde uno de los jueces, sobre todo el juez que es el presidente de la Corte Constitucional, nos dice una serie de barbaridades. ¿Y por qué barbaridades? ¿Y por qué utilizo esta expresión? Porque eso es algo inconcebible en el mundo jurídico. El juez, en conocimiento de la causa, no puede primeramente pues expresar sus opiniones personales sobre lo que está sobre un proceso puesto a su conocimiento. No puede. Él lo que nos expresa es una comunicación en la que nos dice que nos da su opinión personal, pero una opinión personal completamente descomedida, en la que nos dice que prácticamente no hagamos perder el tiempo a la Corte con este tipo de situaciones. Es decir, de que no sometamos a conocimiento de la Corte situaciones que no tienen nada que ver, situaciones que son pseudocasos y situaciones en las cuales la Corte no puede perder su tiempo porque tiene otras cosas que hacer. Segunda situación, nos dice que somos desconocedores del derecho constitucional porque no hemos sido sus alumnos, es decir, se cree como una autoridad moral superior para decirnos que vayamos a estudiar, que no utilicemos situaciones que pongan en riesgo, que llenen de trabajo a la Corte. Y tercero, nos aplica o nos da un consejo desde el constitucionalismo de la caridad. ¿Por qué digo eso? Nos dice que vayamos a recoger víveres para los más necesitados, es decir, los consejos del siglo XIX. Bueno, realmente es inconcebible que un juez que va a conocer una causa anticipe criterio y se parcialice dando su opinión sobre ese tema y presente y nos diga que se va a excusar. Bueno, él es libre de excusarse de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Garantías, pero que se excuse de acuerdo a lo que dice la norma y de acuerdo a lo que dice el 176, tercer inciso, él se debe excusar siendo presidente de la Corte ante el Pleno, no ante nosotros, pues, no emitiéndonos una cartita de amor a los accionantes, diciéndonos, miren, ¿sabe qué? Me voy a excusar. Tiene que excusarse ante el Pleno de la Corte, pues. Entonces, es decir, una actuación del hígado que demuestra tres cosas. Primeramente, clasismo. Primeramente, un acto discriminatorio al suponer que lo sabe todo. Y segundo, un exceso intolerable que incluso configura una causal de destitución del presidente de la República, es decir... Del presidente de la Corte. El presidente de la Corte, que es el faltar a la reserva en el ejercicio de su función. Luis, ¿qué es esto de faltar a la reserva? Porque alguien podría decir, por ejemplo, ¿cómo va a faltar a la reserva si el procedimiento es público? ¿A qué se refiere esto de faltar a la reserva como causal de destitución?
Perdón, Angélica, y para que continúe Luz, otra cosa que están diciendo que no ha faltado a la reserva de la función porque dicen que él no estaba en conocimiento de la causa porque él no es el sustanciador. Entonces mi pregunta es, él es parte del pleno, pues el pleno es el que decide. Y el que conoce. Bueno, yo quisiera preguntar esto y quisiera no desviarnos del tema, o sea, pero me parece que es importante agotar porque lo que hemos dicho, lo que Santiago ha explicado, esto tiene repercusiones en el proceso, puede significar incluso una destitución. Quisiera que nos cuentes de esto, Luis, y luego retomemos cuál fue el objetivo principal de la demanda de incumplimiento. Entonces, Luis, por favor. De acuerdo. Miren, yo quiero decir una frase que siempre decía Ramiro Ávila, con quien yo trabajé hace un tiempo, y decía él que nosotros tenemos, viendo la Constitución de 2008, tenemos instituciones del siglo XXI para una burocracia del siglo XIX. Una cosa que hay que entender a partir de esa frase es que se tiene que entender que un juez debe ser independiente del poder político y de las partes procesales. Debe ser independiente e imparcial. Es decir, la única manera que un juez, no solamente los jueces de la Corte Constitucional, cualquier juez, tiene de actuar, ¿ya?, jurídicamente es en el proceso, ¿ya? Cualquier cosa que diga de algún caso por fuera del proceso no es ni legítimo ni es legal, ¿ya?, y puede traer consecuencias de tipo legal, ¿no? Como la destitución, inclusive sanciones eventualmente penales y pecuniarias dependiendo del caso, ¿ya? Es decir, cualquier cosa que diga un juez de un caso por fuera del proceso, que no esté como una providencia dentro del proceso, violenta el principio de independencia judicial e imparcialidad, ¿ya? En ese sentido que hay que entender la reserva que pide la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional, que por cierto es coautor y digamos fue una de las personas que lideró el proceso, fue Ramiro Ávila, ¿no? ¿Ah? O sea, hay que también recordar un poco eso. Es decir, yo sé que perfectamente Ramiro y los otros compañeros que son gente con bastantes conocimientos y bastante ilustrados, entienden claramente qué significa la reserva. Es decir, la reserva del caso, ¿ya?, no tiene que ver con la publicidad del caso, que son dos cosas distintas. Claro. ¿Ya? El proceso es público, o sea, la gente puede acceder a las providencias. De hecho, las cuelga la Corte en su página web. ¿Ya? En ese sentido es público. Pero lo que se decida respecto del proceso, los debates del proceso, solo se pueden hacer conocer mediante providencia en el proceso, ¿ya? Lo que se diga por fuera del proceso puede incurrir en violar la reserva del proceso. De hecho, miren que ya el doctor Salgado ya hizo alguna cuestión parecida. Afortunadamente lo hizo cuando ya se decidió, ¿ya?, que fue respecto del tema del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces él salió a decir que los que habían votado por esa decisión son los enterradores de la Constitución. ¿Ya? Bueno, por suerte él lo hizo cuando ya había decidido el Pleno, ¿ya? Digamos que en todo caso me parece también una opinión de mal gusto, porque generar disensos solamente se deben hacer políticamente y de manera ética en el Pleno, ¿ya? Porque los jueces tienen que hablar con sus providencias, no haciendo política pública, haciendo presencia pública partidista en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido tiene que ser entendida la reserva. Es decir, la reserva se refiere al desarrollo del caso, a las opiniones respecto del caso, a la decisión del caso. Entonces, eso es reservado y se tiene que proteger no solamente por una cuestión personal de los litigantes, sino porque se tiene que defender, porque se entiende que los jueces deben tener la menor cantidad de injerencias en esa decisión, que pueden ser por poder político, ¿ya?, porque el Ejecutivo le molestaría un caso como este, porque hay un grupo de poder que está intentando, por razones económicas o sociales, incidir en un proceso, o por razones ideológicas o personales, que es lo que está pasando en este caso. Es decir, el juez tiene que evitar, o sea, es imposible, por supuesto, desligar totalmente lo que un juez decide respecto de lo que piensa, o sea, hay algo de eso, pero su obligación es ponerlo en providencia, no decirlo públicamente, y mucho menos para intimidar a las partes respecto de un proceso en particular. Eso puede inclusive ser un delito. Bueno, quisiera retomar, Richard, contigo el tema este, ¿no? Han sido podríamos decir, las desafortunadas novedades en este proceso, esto de la carta, pero yo no quisiera dejar de decir una cosa respecto del correo electrónico. Lamentablemente, esta forma de actuar de varias instituciones del poder, no solo del Poder Judicial, es común en nuestro país. Y me parece que eso
no solo que viole el principio de independencia de los poderes, en este caso específicamente de independencia judicial, sino que éticamente y para una sociedad democrática no puede permitirse, aunque quien lo diga sea la persona con más prestancia, con más conocimiento, la mejor persona, no, eso no importa, porque estamos en una sociedad entre iguales y eso se llama democracia. Entonces hay que hacerlo a través de la ley. Entonces, desde esa perspectiva me parece que no es un cuestionamiento, por tanto, a la forma de pensar del doctor Salgado, sino un cuestionamiento a la forma en que se utiliza este mecanismo, que no es el que establece la ley. Pero volviendo al tema que quería plantear. Se ha dicho también que la acción de incumplimiento está mal escogida, porque no se debió haber escogido la acción de incumplimiento, sino, por ejemplo, una acción de protección. Que dicho sea de paso, en Colombia hay una acción muy semejante a la nuestra, solo que es una acción de tutela por el mismo tema, que es el de protección de los médicos, y de los demás personal de salud para que puedan enfrentar la pandemia, porque tampoco ahí hay suficientes insumos y protección. Entonces, yo quisiera preguntarte, Richard, ¿por qué o qué responderías tú a estos cuestionamientos que he hecho? Lo que pasa es que está mal planteada la demanda. Lo que pasa es que ustedes quieren que a través de la demanda no se pague la deuda, incomprendiendo que una son las medidas cautelares y otra es la demanda en sí, o diciendo que la Corte Constitucional no tendría nada que decir respecto de la ejecución del fallo, porque esa le corresponde enteramente al Ejecutivo. Entonces, quisiera que nos comentes por qué se ha decidido por la acción de incumplimiento, tomando en cuenta estas críticas que se ha hecho. Bueno, yo sí cuestiono la forma de pensar del doctor Salgado, porque en esa carta se evidencia la misma. ¿Y cuál es la forma de pensar? En el fondo dice que no cabe una acción de cumplimiento porque la Corte, según el modelo teórico que ustedes ya analizaron, que es antiguo, la Corte no era más que un sujeto pasivo, digamos, un ente pasivo que vigilaba que el Congreso haga bien las leyes. Es decir, incluso tenía juicio político. Pero en estos momentos era la concepción que él señala de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Construida por Kelsen. Y en estos momentos la Corte no tiene juicio político y la Corte vigila a todos los poderes. Entonces hay un cambio diametral en ese sentido. No se lo acepta porque creo que no se ha superado, digamos, esa fase teórica, porque así lo expresa en la carta. Entonces, en esos momentos también era comprensible que haya que buscar víveres para poder suplantar la inacción del Estado, ¿cierto? Entonces la Asamblea tenía la responsabilidad política y jurídica de poder hacer valer la Constitución. En este caso todo ha cambiado, la Constitución, la Corte es el responsable. Entonces, desde ese punto de vista sí creo que es cuestionable eso. Y claro, si nos basamos en eso, la acción de cumplimiento no debió existir nunca. Lo que está diciendo el doctor Salgado es que no debe estar ese derecho constitucional en la Constitución, en la práctica. Porque si no, lo que estamos exigiendo, repito, es que sus propios fallos se cumplan. Sus propios fallos. No estamos pidiendo más. Entonces, yo le diría a la gente, ¿cómo vamos a hacer cumplir un fallo de la Corte si no es la misma Corte? Imagínense un juez en una instancia tratando de hacer cumplir un fallo de la Corte. ¿Qué herramientas va a tener? ¿Qué miedo va a tener? Si la Corte le tiene miedo al Ejecutivo, ni siquiera quiere tomarle cuenta, infórmeme cuánto he invertido para cumplir mis órdenes. Ese es el tema en discusión. La plata, los derechos son plata. Y claro, revela algo más, que los derechos económicos, sociales y culturales para ellos no son derechos, bajo esa concepción. Entonces no son exigibles. Y en efecto, en el modelo anterior no había garantías jurisdiccionales exigibles. No podemos dejar de recordar que es una garantía jurisdiccional en cumplimiento de sus propios dictámenes. Entonces, sí, yo sí discrepo con esa opinión que nos ha adelantado el doctor Salgado, porque nos ha adelantado. Y yo sí, digamos, veo que hay un precedente que se va a fijar de aquí en adelante. Los jueces deberían ahora escribir a las partes procesales sugiriéndoles qué hacer o qué no hacer cuando quieran luego excusarse, o cuando piensen que es un abogado terrible, o un ciudadano, porque nosotros no estamos actuando como abogados, sino como ciudadanos.
Cuando vean los abogados de primera instancia que las partes están actuando mal, ahora en adelante podrán enviar correitos diciéndoles, vea, me parece usted un bruto, prácticamente, ¿no? Entonces, ese precedente que se está dejando por parte del presidente de la Corte, sí creo que es funesto, funesto. Entonces, yo espero que entonces, si es tan seria, tan prístina esa posición, hagan regla la voluntad del doctor Salgado. Así de simple, no se puede hacer de esa forma. Y dos, todos los jueces que quieran excusarse de un caso, que no les guste un caso, porque ahora la Corte veo que tiene casos que les gusta y casos que no les gusta, casos más importantes en función de lo que piensan que valen o de las partes que litigan, y otros casos que tal vez les interese más, por así decirlo. Entonces, está decidiendo el juez a cuál caso participar y cuál caso no participar. Señores, están ocupando una función para decidir todos los casos. Y la idea del caso, adelantando criterio, de esa forma, ¿cierto? Hay una infracción. Yo sí creo que hay una infracción. ¿Y qué tipo de infracción se podría configurar en eso, además de la infracción que ya nos contó Luis, que era la de haber violado la reserva de la función? ¿Se podría hablar de prevaricato? Yo sí, eso es en el ámbito administrativo, la violación de la reserva de la función, pero en el ámbito penal muchos ya están hablando del prevaricato, que es adelantar criterio. Él está en conocimiento, todo el tiempo ha estado en conocimiento porque es parte del pleno. El pleno está en conocimiento, un juez sustanciador está nada más tramitando un informe para el pleno, pero los 9 están en conocimiento. Eso, claro, como decía, hay que dejarlo claro. Todos sabemos que el pleno es el que decide. Bueno, y yo quisiera preguntar, creo que sería la última pregunta, ¿verdad, César? Ok, no, sí tenemos un poquito más de tiempo. Yo quisiera preguntar, bueno, y ahora los escenarios posibles de la decisión de la Corte. Primer escenario, la Corte no considera que haya un incumplimiento, es decir, considera que efectivamente se ha cumplido con su dictamen. Ese sería un primer escenario. Esto, porque ahorita ya no puede decir la Corte no corresponde acción de incumplimiento, porque ya la aceptó a la acción de incumplimiento. O sea, ella dijo, sí cabe acción de incumplimiento sobre estas cosas. O sea, es tarde si quieren arrepentirse y decir, no ha sido acción de incumplimiento, y ya está. Ahora lo que tiene que decir la Corte es si es que el Ejecutivo cumplió o no su fallo. Entonces, el primer escenario sería, ¿qué pasa si es que la Corte dice, sí ha cumplido el señor presidente y el Ejecutivo con la dotación de todos los insumos necesarios para preservar la salud de los médicos, de enfermeras, etcétera, y también de la policía y los militares? Ese sería un primer escenario. Y un segundo escenario sería aquel, en cambio, que plantee que no se ha cumplido, tomando en cuenta las violaciones que han sido denunciadas no solo por la ex ministra de Salud, sino por varios grupos de médicos, de enfermeras, etcétera, que han dicho que no se está cumpliendo con esa función. Además, hay que anotar una cosa aquí. Hay varios amicus curiae que han sido presentados a la Corte precisamente denunciando casos específicos en los que las personas no han tenido acceso a estos instrumentos de seguridad. Por ejemplo, hay uno bien concreto, no voy a decir el nombre del hospital, pero de unos médicos que han sido designados para visitar a las personas que tienen coronavirus en sus casas y les han dado trajes, pero estos trajes duran 10 días. Entonces ya se les han terminado los trajes. Y ahora están muy preocupados ellos porque dicen, ¿y ahora con qué traje vamos a ir a visitarles? Y sin embargo tienen la orden de seguir visitando. Ellos están terminando ya su amicus curiae con esas pruebas. Están pidiendo que cuando quiera la Corte desmaterialice en los
en los WhatsApp que tienen cada uno como médico, pero dicen, 10 días dura ese traje, ya se nos terminó esos 10 días, ¿cómo vamos a continuar? Entonces, el segundo escenario sería efectivamente que la Corte diga, sí ha habido incumplimiento, ¿qué cabe? En un primer escenario que diga, no, todo está perfecto, que no lo está, y eso todos lo hemos visto, todas los hemos visto, todo lo que está pasando en el país, en Guayaquil sobre todo, y el segundo escenario sería, bueno, no ha estado bien, ¿qué hacemos? Entonces, yo quisiera comentar sobre esos posibles escenarios que se pueda dar en la decisión de la Corte. Santi, por favor. Bueno, Ángel, cualquiera que sean los escenarios que se tomen, y aquí hay que tomar en consideración el procedimiento, el proceso que se cumple en una acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento, la Corte no podía decir admito o inadmito, porque es una de las garantías que está sometida ante la Corte, que no es susceptible de proceso de admisibilidad, sino va directamente a la sustanciación. Por eso es que la jueza constitucional lo único que hace es abocar y requerir los informes. Elabora su ponencia y la somete al Pleno. Ya, ahí se podrán tomar las dos consideraciones. En esa dinámica, el propio doctor Salgado debía, dentro del proceso, expresar sus opiniones e incluso, a través de un voto salvado como corresponde, exponer la serie de posiciones desde la visión jurídica retrógrada que tiene, bueno, como quiera. Ya, ahora bien, aquí hay que rescatar una situación. Se está también llegando a posicionar la idea, sobre todo por los sectores más retrógrados, sectores que creen que en el derecho existen vacas sagradas y no se olvidan, y aquel llamado a coger y dejar esas vacas sagradas en el corral y debatir bajo argumentos técnicos de la actualidad, en el sentido de que las garantías jurisdiccionales son los mecanismos idóneos que se utilizan para la protección del derecho. Entonces, de entre la multiplicidad de mecanismos jurisdiccionales, la persona puede escoger la garantía jurisdiccional, bueno, de acuerdo a lo que dice el ordenamiento, cuál es la garantía más eficaz. En este caso, la garantía más eficaz que nosotros vimos era el incumplimiento de la sentencia. Es decir, la Corte que nos diga en sentencia lo que corresponde. Y ahora bien, independientemente de eso, de una garantía que pudimos haberla tomado, podemos escoger otro tipo de garantías. Entonces, es decir, no sería descabellado pensar que independientemente de la decisión que tome la Corte, podamos acudir a otro tipo de garantías ante un juez constitucional ordinario o ante otro tipo de situaciones. Incluso pensar en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos ante una situación emergente. Es decir, múltiples vías y mecanismos que tenemos para la protección de derechos. Nosotros no hemos actuado de locos. Nosotros hemos actuado ¿ante qué? Ante denuncias de que no existe plata para afrontar la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque se están muriendo en las puertas de los hospitales, porque los enfermos no tienen ni siquiera camas, porque no existe plata para las pruebas para diagnóstico del COVID, no existe plata para el manejo de los cadáveres, para un manejo digno de los cadáveres, no existe implementos de bioseguridad para los... Por eso hemos actuado, pues. No es actuado porque queremos aquí, nos estamos inventando el agua tibia, sino porque hay una situación emergente una situación emergente que la Corte debe tomar en consideración y exigir a los obligados que cumplan con la asignación de recursos, nada más. Entonces, frente a esta situación, sí hay que tomar en consideración medidas que podríamos presentar también, independientemente de la decisión que tome, bien sea en el ordenamiento interno y bien sea en el ordenamiento jurídico. Eso, independiente de las medidas administrativas y penales que tomemos por una actitud que debe ser intolerable en el ordenamiento. No se puede permitir que un juez anticipe el criterio de esa forma tan vergonzosa y demuestre esa parcialización en el proceso. Por más vaca sagrado, por más ídolo le barro que aquí se haya concebido como tal. Perdón la expresión, pero realmente estoy indignado con esa actuación. Bueno, muy bien. Luis, la misma pregunta que le plantea a Santiago, que es un poco, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos falta por caminar? ¿Qué nos falta por hacer? Y quizás solo una precisión respecto a lo que decía Santiago, no una precisión, un complemento más bien.
Acuérdense que todo esto que ha dicho Santiago, que falta todo en el sistema de salud porque se desmanteló el sistema de salud, se despidió gente, se rebajó la inversión y además se pagó la deuda. Entonces, es todos esos elementos que en una situación de emergencia van a repercutir en contra. Entonces, la pregunta, ¿y ahora qué, Luis? Ajá. Bueno, dos ideas para culminar, porque estamos también ya con el tiempo. La primera, que tiene que ver un poco para cerrar el tema de Hernán Salgado, que ha causado tanta sorpresa, porque no me lo esperaba. Siempre lo he considerado un caballero, más allá de ciertas diferencias que puede haber. No se olviden que hay que explicar al ciudadano de que el juez, y mucho más el presidente de la corte más importante del país, ejerce poder, ¿ya? Claro. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos en manos de ellos, ¿ya? Y ellos, que estamos pagando su sueldo, ¿ya?, con nuestros impuestos, tienen una obligación con los ciudadanos, ¿ya? Y no pueden actuar de esa manera, ¿ya? Si nosotros queremos insultar a la autoridad porque no cumple con sus obligaciones, estamos en nuestro derecho, no al contrario. Eso es parte de una sociedad autoritaria que queremos superar y que no se logra todavía, lastimosamente, en toda América Latina. Una cosa súper pequeñita sobre eso. Y lo segundo es que no hay que perder de vista que esta pelea no es una pelea personal. ¿Ya? Mucha gente ha dicho que ustedes lo que pasa es que quieren destacar, son correístas, que quieren protagonismo porque están buscando casos. No, o sea, alguien tiene que decir lo que hay que hacer correctamente en este país en medio de tanto desgobierno y tanto desorden. O sea, el interés de este caso no es ni siquiera que se sancione a Hernán Salgado, eso no interesa, eso no es lo de fondo, o hacerlo quedar mal, o criticarlo porque sea vaca sagrada, no es el caso. Lo que queremos de este caso es de que el Estado ecuatoriano cumpla con la obligación de garantizar la salud, ¿ya? Y deben los ciudadanos tenerlo claro. Es decir, aquí no estamos peleando espacios de poder, ni estamos peleando un tema académico, estamos peleando porque alguien tiene que hacerlo. Es decir, si no lo hace Juan, lo hace Perencejo, lo hace María, quien tenga que hacerlo, pero la idea es que una sociedad constitucional, un Estado constitucional, amerita ciudadanos comprometidos con esas causas. Y justamente lo que hemos intentado. ¿Qué es lo que puede pasar en los escenarios que mencionaba Angélica y que están bastante bien resumidos en estos escenarios que pueden pasar? Yo aspiraría, o sea, tengo todavía la confianza de que eventualmente la Corte establezca medidas de cumplimiento para este caso. ¿Por qué? Porque si no fuera así, la jueza ponente hubiese negado en su primer auto, que ya ha sucedido el año pasado, para el mes de octubre, con una petición muy parecida sobre esto, nos negaron el primer auto, ¿ya? Eso quiere decir, o sea, tengo yo, digamos, tal vez ingenuamente, la idea que es posible, tal vez, que al menos haya disidencia dentro de la Corte para poder plantear algo distinto, ¿ya? Y que puede ser la esperanza. Es decir, o sea, yo aspiraría que en este caso particular, ante la gravedad del caso, ¿ya?, muy posiblemente la Corte establezca medidas de cumplimiento que ordenen al Estado cumplir con su obligación. Entonces no estamos pidiendo nada más, como decía Santiago, no estamos pidiendo nada de locos. Estamos pidiendo lo que establece la Constitución, que es el compromiso político de las autoridades con los ciudadanos. Entonces, en esa medida, yo aspiraría que eso suceda. Ahora, nos quedan muchas vías. Hay vías internacionales, hay algunas vías nacionales todavía por hacer. Yo concuerdo con lo que planteaba Santiago. De hecho, hay otras vías para poder plantear esto. Por ejemplo, la misma Corte tiene control automático sobre los dictámenes, ¿ya? Es decir, la Corte pudo de oficio decir, vean, no se está cumpliendo mi dictamen, señores del Ejecutivo, por favor, cúmplase lo que ordené en mi dictamen, ¿ya? Pudieron haberlo hecho, podía haber una acción de protección, pero también quiero recordar una cosa. Se le sugirió en varios espacios al Consejo de la Judicatura que permita en esta crisis que se puedan plantear garantías, y lo único que se puede plantear es habeas corpus. Entonces tampoco hay vías ciudadanas para poder obligar al Estado que cumpla con su obligación. ¿Qué otras vías tiene el ciudadano para poder reclamar derechos? Pero bueno, en todo caso, yo quiero solamente terminar. Es la salud de la gente. Es que la gente pueda tener un resguardo, que el Estado cumpla con su obligación. Lo que haya pasado en estos temas tan bochornosos que hemos comentado, en el fondo no son lo importante. Lo importante es la salud y que la gente tenga una atención adecuada para que podamos superar este problema, que haya menos muertes, que haya mayor atención y que los recursos se destinen para la gente, que es más importante. Una cosa importante que tenía la Constitución 2008 es que decía que se tiene que poner por encima siempre el ciudadano sobre la economía, ¿ya? El ser humano es el centro de la política económica y de cualquier política del Estado. Y es lo que tiene que entender el Estado y lo que tiene que entender el gobierno de Lenín Moreno.
Así de sencillo. Sí, yo quisiera, quizá, Richie, para terminar, que recordemos que en estos días, frente a semejante situación, se ha denunciado un posible sobreprecio en un contrato que aún no se firmaba del IES, donde se ponía unas mascarillas a $12, y además también se denunciaba que se estaba construyendo algunas cuestiones, una cancha, una cosa así para el Ministerio del Deporte. Entonces, justamente en el sentido que planteaba Luis, la importancia de que se dé prioridad a los derechos. Por ahí quisiera, para concluir ya contigo el programa. Bueno, eso evidencia la falta de control. Están haciendo lo que les da la gana. Efectivamente, como dice el Ejecutivo, la opinión de Salgado es que dice que el Ejecutivo puede operativizar el estado de emergencia y hacer todo lo que prácticamente le venga en gana sin ningún tipo de control. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo se vigila que los recursos que se requieren para tomar las medidas que son necesarias para afrontar el estado de excepción tengan los recursos? Repito, no hay derechos sin plata. No hay derechos sin derechos plata. Económicos sin plata y ni siquiera los derechos civiles sin plata. Así es. No hay derechos sin plata. Entonces, eso es lo que está operando, es lo que está pasando. También tenemos un contexto en el que la Asamblea Nacional no está haciendo nada, no está haciendo control político. No hay control judicial o jurisdiccional a la Corte. Entonces, simplemente aquí lo que sucede es que el Ejecutivo puede hacer lo que le da la gana. Ese es el mensaje que se está dando. Y cuando eso está ocurriendo, se desborda toda la crisis porque no hay efectivamente un manejo adecuado de la misma. Entonces, en la práctica, está bien lo que dice Luis, no hay donde presentar una acción de protección. No hay caminos, no hay canales. Entonces, se han suspendido todo tipo de garantías. De hecho, se ha suspendido. Y eso está mal, efectivamente. Y yo sí creo que podemos regresar a ver el fondo de la demanda, por qué la Corte no quiere tocar un tema constitucional, que es la falta de recursos para cumplir sus mismas órdenes. O no entiendo cómo se puede volver una sentencia de papel o aceptar que sea una sentencia de papel el que diga, yo soy mi protectora de derechos. La Corte dice eso porque incluso en el auto que niega las medidas cautelares, señala que no hay gravedad, que no hay inminencia, que no se han cumplido los requisitos para la medida cautelar, pero dice, la Corte sabe que el derecho a la salud debe ser protegido. Entonces estamos jugando ahí discursivamente a decir, yo soy Corte Protectora de Derechos, pero contra el Ejecutivo no me voy a meter, no le voy a pedir cuentas, yo solamente voy a estar en el papel. Soy un convidado de piedra. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente, esta es la situación y yo quisiera señalar que afortunadamente hemos tenido el apoyo de varias personas, varios colectivos que han presentado amicus curiae a la Corte Constitucional y que lo han hecho de manera espontánea. O sea, nosotros hicimos una invitación general, dijimos que vengan a presentar y espontáneamente la gente ha ido y ha presentado sus amicus curiae precisamente en apoyo a la demanda que se ha hecho, y eso tiene que ver con lo que no es gratis que se ha presentado, no es que nosotros queremos tener más trabajo para hacer, o por divertirnos hemos presentado esta acción de incumplimiento a la Corte, sino porque es nuestra obligación como ciudadanos y además nosotros, al menos en el caso nuestro, como constitucionalistas, aunque les parezca que somos malos constitucionalistas. Eso es otra discusión, otro tema. Entonces yo quisiera agradecerles muchísimo por su atención, quisiera agradecerles a César por invitarnos, como siempre, a Hoja de Ruta, y a ustedes, compañeros, Santiago, Richard y Lucho. Entonces creo que nos despedimos, muchísimas gracias. Hoy ya estamos aprendiendo a manejar mejor estos instrumentos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, compañeros.